Jesús de Nazaret, segunda parte. Sepultura. Un seguidor de Jesús llamado José de Arimatea solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús la misma tarde del viernes en que había muerto y lo depositó, envuelto en una sábana, en un sepulcro excavado en la roca. Cubrió el sepulcro con una gran piedra. Según el Evangelio de Mateo, no se menciona esto en los otros evangelios, al día siguiente, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que colocase frente al sepulcro una guardia armada para evitar que los seguidores de Jesús robasen su cuerpo y difundieran el rumor de que había resucitado. Pilato accedió. Resurrección y ascensión. Los 4 evangelios relatan que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día después de su muerte y se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. En todos ellos, la primera en descubrir la resurrección de Jesús es María Magdalena. 2 de los evangelios, Marcos y Lucas, relatan también su ascensión a los cielos. Los relatos sobre Jesús resucitado varían. En el Evangelio de Mateo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro en la mañana del domingo. Sobrevino un terremoto y un ángel vestido de blanco removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias, que presenciaron la escena, temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel anunció a las mujeres la resurrección de Jesús y les encargó que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea, donde podrían verlo. Al regresar, el propio Jesús les salió al encuentro y les repitió que dijeran a los discípulos que fueran a Galilea. Entretanto, los guardias avisaron a los príncipes de los sacerdotes de lo ocurrido. Estos los sobornaron para que divulgaran la idea de que los discípulos de Jesús habían robado su cuerpo. Los apóstoles fueron a Galilea y Jesús les hizo el encargo de predicar el Evangelio. En el Evangelio de Marcos, 3 seguidoras de Jesús, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, fueron al sepulcro el domingo, muy de mañana, con la intención de ungir a Jesús con perfumes. Vieron que la piedra que cubría el sepulcro estaba removida. Dentro del sepulcro descubrieron a un joven vestido con una túnica blanca, quien les anunció que Jesús había resucitado, y les ordenó que dijesen a los discípulos y a Pedro que fuesen a Galilea para allí ver a Jesús. Se indica que María y sus compañeras no dijeron nada a nadie, pues tenían miedo. A continuación, se dice que Jesús se apareció a María Magdalena sin mencionar a las otras mujeres, y que ésta dio al resto de los seguidores de Jesús la buena noticia, pero no le creyeron. Jesús volvió a aparecerse, esta vez a 2 que iban de camino. Cuando estos discípulos contaron lo ocurrido, tampoco se les creyó. Finalmente, se apareció a los 11 apóstoles, a los que reprendió por no haber creído en su resurrección. Les encomendó predicar el Evangelio y subió a los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios. En el Evangelio de Lucas, algunas mujeres, María Magdalena, Juana y María de Santiago, y otras cuyos nombres no se mencionan, acudieron al sepulcro para ungir a Jesús con perfumes. Encontraron removida la piedra del sepulcro, entraron en él y no encontraron el cuerpo. Entonces se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes, quienes les anunciaron la resurrección de Jesús. Las mujeres anunciaron la resurrección a los apóstoles, pero éstos no las creyeron, excepto Pedro, que fue al sepulcro y comprobó que el cuerpo había desaparecido. Ese mismo día, Jesús se apareció a 2 discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús, que lo reconocieron en el momento de la fracción del pan. Poco después se presentó ante los 11, que creyeron que se trataba de un espíritu, pero les demostró que era Él en carne y huesos, y comió en su presencia. Les explicó el sentido de su muerte y su resurrección, y más tarde los llevó cerca de Betania, donde ascendió al cielo. En el Evangelio de Juan, María Magdalena fue al sepulcro muy de madrugada y descubrió que la piedra había sido removida.
corrió en busca de Pedro y del discípulo a quien Jesús amaba para avisarles. Los dos corrieron hacia el sepulcro. El discípulo amado llegó primero, pero no entró en el sepulcro. Pedro entró primero y vio las fajas y el sudario, pero no el cuerpo. El otro discípulo entró después y vio y creyó. Magdalena se quedó fuera y se le aparecieron 2 ángeles vestidos de blanco. Le preguntaron: ¿Por qué lloras, mujer? Y ella contestó: porque han tomado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se volvió hacia atrás y vio a Jesús resucitado, quien le preguntó a su vez por qué lloraba. Magdalena lo confundió con el hortelano y le preguntó dónde había puesto a Jesús. Jesús la llamó: María. Y ella lo reconoció respondiendo: Rabuní. Jesús le pidió que no lo tocara, ya que aún no había subido al Padre, y pidió que avisara a sus hermanos de que iba a subir al Padre. Magdalena fue a anunciar lo ocurrido a los discípulos. Ese mismo día, por la tarde, Jesús se apareció al lugar en que los discípulos se encontraban ocultos por temor de los judíos. Los saludó diciendo: La paz sea con vosotros. Les mostró la mano y el costado, y soplando les envió el Espíritu Santo. Uno de los 11, Tomás, no estaba con el resto cuando tuvo lugar la aparición de Jesús, y no creyó que el aparecido fuera realmente Jesús. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse a todos los discípulos, incluido Tomás. Para vencer su incredulidad, Jesús le dijo que tocara su mano y su costado. Tomás creyó en él. Más adelante, Jesús volvió a aparecerse a 7 de sus discípulos cuando estaba pescando junto al mar de Tiberíades. No habían pescado nada. Les pidió que volvieran a echar la red y la sacaron llena de peces. Entonces lo reconocieron y comieron con él panes y peces. Tras esto, se relata una conversación entre Jesús y Pedro, en la que interviene también el discípulo amado. Profecías en el Antiguo Testamento concernientes a Jesús. Según los autores del Nuevo Testamento, la vida de Jesús supuso el cumplimiento de algunas profecías formuladas en ciertos libros del Antiguo Testamento. Los libros bíblicos más citados en este sentido por los primeros cristianos fueron Isaías, Jeremías, los Salmos, Zacarías, Miqueas y Oseas. Para los autores del Nuevo Testamento, en una visión compartida por los cristianos posteriores, en estos textos se anuncia la venida de Jesús de Nazaret, que sería el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. A menudo, los redactores de los Evangelios, sobre todo el autor del Evangelio de Mateo, cita explícitamente estos textos para subrayar el cumplimiento de estas profecías en la vida y muerte de Jesús. Entre otras cosas, consideran que fueron profetizadas las circunstancias y el lugar de nacimiento de Jesús. También su relación con Galilea, su condición mesiánica, el papel de precursor de Juan el Bautista e incluso su pasión y muerte sacrificial, que presentan la figura de un siervo de Yahvé a cuyo sacrificio se atribuye un valor redentor, pero también hay otros muchos pasajes. Los judíos, que también consideran sagrados estos libros, no aceptan la creencia cristiana de que estas profecías se refieren a Jesús de Nazaret. Para la investigación histórica actual, el principal interrogante es hasta qué punto estos libros contribuyeron a moldear los relatos evangélicos. Ahora vamos a presentar a Jesús según la investigación histórica. El Jesús histórico. En el estado actual de conocimientos acerca de Jesús de Nazaret, la opinión que más predomina en medios académicos es que se trata de un personaje histórico cuya biografía y mensaje experimentaron cambios por parte de los redactores de las fuentes. Existe, sin embargo, una minoría de estudiosos que, desde una crítica radical de las fuentes, consideran probable que Jesús ni siquiera fuese un personaje histórico real, sino
un personaje mítico similar a otras figuras que son objeto de culto en la antigüedad. Las fuentes que existen para reconocer al Jesús histórico son sobre todo las fuentes cristianas, obviamente parciales, las que proporcionan información sobre Jesús de Nazaret. Los textos cristianos reflejan principalmente la fe de las comunidades primitivas y no pueden considerarse sin más documentos históricos. Los textos en los que la crítica actual cree posible hallar información acerca del Jesús histórico son principalmente los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Algunos evangelios apócrifos también mencionan a Jesús, como el de Tomás y el de Pedro, y otros textos cristianos. Por otro lado, existen también referencias a Jesús en unas pocas obras no cristianas. En algunos casos se ha puesto en duda su autenticidad. La investigación ha logrado reconstruir la historia de estos textos con un alto grado de probabilidad, lo que arroja como conclusión que los primeros textos sobre Jesús, que son algunas cartas de Pablo, son posteriores en unos 20 años a la fecha probable de su muerte y que las principales fuentes de información acerca de su vida, los evangelios canónicos, se redactaron en la segunda mitad del siglo I. Podemos decir que son muy numerosos los escritos cristianos de los siglos I y II, en los que se encuentran referencias a Jesús de Nazaret. Sin embargo, solo una pequeña parte de los mismos contiene información útil acerca de él. Todos estos escritos reflejan, en primer lugar, la fe de los cristianos de la época y solo secundariamente revelan información biográfica sobre Jesús. Las principales fuentes cristianas son las cartas de Pablo de Tarso, escritas, según la información más probable, entre los 50 y 60 años del siglo I. Son los documentos más tempranos acerca de Jesús, pero la información biográfica que proporcionan es muy poca. Otros son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, incluidos por la Iglesia en el canon del Nuevo Testamento. En general suelen datarse entre los años 70 y 90 del primer siglo. Proporcionan gran cantidad de información, pero reflejan principalmente la fe de los primeros cristianos y son documentos bastante tardíos. En tercer lugar está el Evangelio de Juan, también incluido en el Nuevo Testamento. Fue escrito probablemente hacia el año 90 del primer siglo. Suele considerarse menos fiable que los anteriores evangelios, ya que presenta ideas teológicas mucho más evolucionadas. Sin embargo, no puede excluirse que contenga tradiciones sobre el Jesús histórico bastante más antiguas. En cuarto lugar, también hablan del Jesús histórico en algunos de los llamados evangelios apócrifos, que no están incluidos en el Nuevo Testamento. Una gran parte de estos textos son documentos muy tardíos que no aportan en realidad mucha información sobre la historia de Jesús. Sin embargo, algunos de ellos, cuya datación es bastante controvertida, no se sabe en qué momento fueron escritos, podrían transmitir información sobre dichos o hechos de Jesús. Entre aquellos evangelios apócrifos a los que se suele conceder una mayor credibilidad son el Evangelio de Tomás, el Evangelio Egertón, el Evangelio secreto de Marcos y el Evangelio de Pedro. Las cartas de Pablo de Tarso. Los textos más antiguos conocidos relativos a Jesús de Nazaret son las cartas escritas por Pablo de Tarso, consideradas anteriores a los evangelios. Pablo no conoció personalmente a Jesús. Su conocimiento de él y de su mensaje, según sus propias afirmaciones, puede provenir de una doble fuente. Por un lado, sostiene en sus escritos que se le apareció el propio Jesús resucitado para revelarle su evangelio, una revelación a la que Pedro concedía gran importancia. Por otro, también, según su propio testimonio, mantuvo contactos con miembros de varias comunidades cristianas, entre ellos varios seguidores de Jesús. Conoció, según él mismo afirma en la epístola a los Gálatas, a Pedro, Juan y Santiago, al que se refiere como hermano del Señor.
Aunque la tradición cristiana atribuye a Pablo 14 epístolas incluidas en el Nuevo Testamento, solo existe consenso entre los investigadores actuales en cuanto a la autenticidad de 7 de ellas. Estas son la primera epístola a los tesalonicenses, epístola a los filipenses, epístola a los gálatas, primera epístola a los corintios, segunda epístola a los corintios, epístola a los romanos y epístola a Filemón. Estas epístolas son cartas dirigidas por Pablo a comunidades cristianas de diferentes lugares del Imperio Romano o a individuos particulares. En estas cartas, en estas epístolas, se tratan fundamentalmente aspectos doctrinales del cristianismo. Pablo se interesa sobre todo por el sentido sacrificial y redentor que según él tienen la muerte y resurrección de Jesús, y son muy pocas, muy escasas sus referencias a la vida de Jesús o al contenido de su predicación. Sin embargo, las cartas de Pablo sí proporcionan alguna información. En primer lugar, se afirma en ellas que Jesús nació según la ley y que era del linaje de David según la carne. En primer lugar, se afirma en ellas que Jesús nació según la ley y que era del linaje de David según la carne, y que los destinatarios de su predicación eran los judíos circuncisos. En segundo lugar, refiere ciertos detalles acerca de su muerte, indica que murió crucificado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y atribuye su muerte a los judíos, pero también la atribuye a los poderosos de este mundo. Además, la primera epístola a los Corintios contiene un relato de la última cena. Es similar al relato de los evangelios sinópticos, aunque probablemente más antiguo. Evangelios sinópticos. Los estudiosos están de acuerdo en que la principal fuente de información acerca de Jesús se encuentra en 3 de los 4 evangelios incluidos en el Nuevo Testamento. Estos son llamados evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas, cuya redacción se sitúa generalmente entre los años 70-80 del primer siglo. El punto de vista dominante en la crítica actual es que los evangelios no fueron escritos por testigos personales de la actividad de Jesús. Se cree que fueron escritos en griego por autores que no tenían conocimiento directo del Jesús histórico. Algunos autores, sin embargo, continúan manteniendo el punto de vista tradicional sobre esta cuestión, que los atribuye a personajes citados en el Nuevo Testamento. Aunque no es aceptada por la totalidad de los críticos, las similitudes entre estos evangelios suelen ser explicadas por la llamada teoría de las dos fuentes, propuesta en 1838. Según esta teoría, el evangelio más antiguo es Marcos y no Mateo, como se creía anteriormente. Tanto Lucas como Mateo son posteriores y utilizaron como fuente el evangelio de Marcos, lo que explica el material común entre los 3 libros sinópticos denominado de triple tradición. Pero, además, existió una fuente segunda, a la que se dio el nombre de Q, que contenía casi exclusivamente palabras de Jesús, lo cual explica el llamado material de doble tradición que se encuentra en Mateo y Lucas, pero no en Marcos. Q es hoy considerado un documento independiente del que incluso existen ediciones críticas. Por último, tanto Lucas como Mateo contienen material propio que no se encuentra en ninguna de las dos fuentes hipotéticas. El grado de fiabilidad, el grado de credibilidad que se concede a los evangelios depende de los estudiosos. La opinión más extendida es que son principalmente textos apologéticos, es decir, son textos de propaganda religiosa cuya intención principal es difundir una imagen de Jesús acorde con la fe de las primitivas comunidades cristianas, pero que contienen, en mayor o menor medida, datos acerca del Jesús histórico.
Se ha demostrado que contienen varios errores históricos y geográficos, tienen también numerosas incongruencias narrativas y muchísimos elementos sobrenaturales que son sin duda expresiones de fe y de los que se discute si tienen o no un origen histórico. Sin embargo, sitúan a Jesús en un marco histórico creíble, en general acorde con lo conocido mediante fuentes no cristianas, y muestran una trayectoria biográfica bastante coherente, bastante creíble. Para ponerle fecha a los evangelios sinópticos, hay un aspecto de particular importancia, que son las referencias a la destrucción del Templo de Jerusalén. Estudiando estas referencias, la mayoría de los autores coinciden en afirmar que los 3 evangelios sinópticos, en su estado actual, son posteriores a la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 del primer siglo, en tanto que Q, el evangelio Q, es muy probablemente anterior a esa fecha. La fuente Q, el protoevangelio, el evangelio temprano llamado fuente Q. La existencia de este protoevangelio se ha hecho creíble a partir de la investigación textual de las similitudes entre los evangelios sinópticos. En la actualidad se ha avanzado mucho en la reconstrucción de este texto hipotético. Se considera que fue escrito en griego, que contenía principalmente dichos de Jesús y que fue redactado probablemente en Galilea, en un momento anterior a la primera guerra judeo-romana, probablemente entre los años 40 y 60. El otro evangelio es el evangelio de Marcos, que fue escrito en griego, posiblemente en Siria o tal vez en Roma, y se data generalmente en torno al año 70, después de haberse escrito la fuente Q. Se trata del evangelio más antiguo que se conserva. Se considera básicamente una recopilación de materiales de tradición escrita y oral, entre los cuales destaca por su unidad estructural la narración de la pasión, pero que incluyen también antologías de milagros, tradiciones apocalípticas y disputas junto a diálogos, la narración de la pasión. El siguiente evangelio es el evangelio de Mateo, fue escrito en griego, posiblemente en Siria, y es más tardío que Marcos. Marcos podría ser la fuente del evangelio de Mateo. Probablemente se redactó en los años 80 del siglo I. Su contenido tiene similitudes que vienen de la fuente Q y del Evangelio de Marcos y otras, y su intención principal es destacar la figura de Jesús como plenitud de la ley de los profetas del Antiguo Testamento, por lo cual utiliza abundantemente citas de las Escrituras judías. El texto de Mateo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Cobra sentido este texto en el marco de la propiedad de la tierra en Roma, que era hacia arriba y hacia abajo. Así, un tesoro hallado en un campo era propiedad del dueño del campo, por eso quien lo encuentra compra el campo para poder hacerse con el tesoro. Evangelio de Lucas. Es la primera parte de una obra unitaria cuya segunda parte es el texto conocido como Hechos de los Apóstoles, dedicada a narrar los orígenes del cristianismo. Al igual que Mateo, utiliza como fuentes a Q y el Evangelio de Marcos. Evangelio de Juan. Generalmente se considera que el Evangelio de Juan es más tardío que los sinópticos. Suele datarse en torno al final del siglo I y que la información que ofrece acerca del Jesús histórico es menos creíble. Muestra una teología más desarrollada, ya que presenta a Jesús como un ser preexistente, sustancialmente unido a Dios, enviado por Él para salvar al género humano. Sin embargo, parece que su autor utilizó fuentes antiguas, en algunos casos independientes de los sinópticos, por ejemplo, en lo relativo a la relación entre Jesús y Juan el Bautista y al proceso y ejecución de Jesús. Relata pocos milagros de Jesús, solo 7, para los que posiblemente utilizó como fuente un hipotético evangelio de los signos.
En este Evangelio son muy numerosas las escenas de la vida de Jesús que no tienen paralelo en los sinópticos, entre ellas algunas de las más conocidas como las bodas de Caná o la resurrección de Lázaro de Betania. Evangelios apócrifos. Se denomina evangelios apócrifos a aquellos textos sobre los hechos o dichos de Jesús no incluidos en el Nuevo Testamento. La mayor parte de los evangelios apócrifos no aportan información válida sobre el Jesús histórico, ya que se trata de textos bastante tardíos, posteriores al año 150, y que utilizan como fuentes los evangelios canónicos. Existen, sin embargo, algunas excepciones notables. El Evangelio de Pedro, el papiro Egertón II, los papiros Oxirrinco y, muy especialmente, el Evangelio de Tomás. Sobre la datación de estos textos no hay acuerdo entre los especialistas, pero la posición mayoritaria es que pueden contener información auténtica acerca de Jesús. Se han utilizado sobre todo para confirmar informaciones que también transmiten los evangelios canónicos. Otros textos cristianos. Hay unos dichos atribuidos a Jesús en otros libros del Nuevo Testamento. Estos dichos son denominados convencionalmente ágrafa, es decir, no escritos. Dejando aparte las cartas de Pablo ya mencionadas, se encuentran dichos atribuidos a Jesús en Hechos de los Apóstoles, en la Epístola de Santiago y en la primera Epístola de Pedro. Referencias de otros escritores cristianos de los siglos II y III, entre las que destacan la primera y segunda Epístola de Clemente, las cartas de Ignacio de Antioquía y un texto perdido atribuido a Papías de Hierápolis, titulado Exposición de las Palabras del Señor, que supuestamente recogía tradiciones orales sobre Jesús y del que se conocen solo fragmentos por citas de autores posteriores como Ireneo de Lión y Eusebio de Cesarea. Las fuentes no cristianas. Apenas hay menciones de Jesús en fuentes no cristianas de los siglos I y II. Ningún historiador se ocupó por extenso de su historia, solo existen alusiones de pasada, algunas de ellas ambiguas, y una de las de Flavio Josefo, el llamado Testimonio Flaviano, contiene posiblemente alguna interpolación posterior. Sin embargo, todas juntas bastan para certificar su existencia histórica. Estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del XIX y a principios del XX. Fuentes judías. Dos menciones en una obra del historiador judío Flavio Josefo. El primer pasaje de la citada obra que menciona a Jesús es conocido con el nombre de Testimonio Flaviano. Se encuentra en Antigüedades Judías. Fue objeto de interpolaciones posteriores por copistas cristianos y durante muchos años se debatió incluso si en su versión original Josefo aludía a Jesús. Este debate fue resuelto en 1971 al aparecer un manuscrito árabe del siglo X en el que el obispo Agapio de Hierápolis citaba ese texto de Josefo. Ya que la primera copia que se posee de Josefo, la de la Ambrosiana, data del siglo XI, un siglo más tarde, hay que admitir que el texto árabe anterior reproduce el de Josefo sin interpolaciones. El segundo parte no ha solido ser discutido, ya que está estrechamente relacionado con el contexto de la obra y parece improbable que se trate de una interpolación. Se encuentra en Antigüedades Judías y se refiere a la lapidación de Santiago, que el texto identifica como hermano de Jesús, un personaje que es llamado del mismo modo en algunos textos de Pablo de Tarso, aunque sin consenso absoluto para la mayor parte de los autores el pasaje es auténtico.